Algunas verdades oficiales solo sobrevivieron porque nadie las cuestionó. Hoy 33 grandes mentiras en la historia del gobierno de Estados Unidos que la gente creyó. Como suelo un globo meteorológico en Roswell, y nada de espionaje interno antes de las audiencias. Estas historias dieron forma a guerras, arruinaron vidas y reconfiguraron la confianza durante décadas. Quédate para el número 33, porque el último es absolutamente irreal. Proyecto MK Ultra. Experimentos de control mental de la CIA mantenidos en secreto. La gente fue drogada, traumatizada y nunca se les dijo por qué sucedió. En la década de 1950, el químico de la CIA Sidney Gottlieb persiguió sueños de control mental. Financiaron hospitales, prisiones y universidades, a menudo valiéndose de grupos fachada. A sujetos involuntarios se les administró LSD durante pruebas de rutina o bebidas casuales. Uno de los objetivos, el científico del ejército Frank Coulson, cayó de un hotel de Nueva York. Durante años, la CIA lo calificó de accidente y después pagó indemnizaciones discretas. La mayoría de los registros desaparecieron cuando Richard Helms ordenó la destrucción de los archivos en 1973. Audiencias posteriores en el Senado revelaron subproyectos extraños, desde hipnosis hasta toxinas. Si ese era el secreto, entonces, ¿qué más quedó enterrado? La historia del globo meteorológico de Roswell, que luego se vino abajo. Un comunicado de prensa convirtió un accidente en el desierto en un misterio para toda la vida. En julio de 1947, el ranchero Mac Brazel encontró restos cerca de Roswell, Nuevo México. El aeródromo militar local fue el primero en alardear de haber recuperado un disco volador. Horas más tarde, los oficiales dedujeron que se trataba simplemente de un globo meteorológico. Papel de aluminio extraño, palos y cinta adhesiva alimentaron los susurros entre las familias de la base cercana. Décadas más tarde, los funcionarios apuntaron al proyecto Mogul, un globo espía secreto. Esa nueva explicación llegó después de que la cultura ovni ya había explotado. Los recuerdos de los testigos se hicieron más grandes, mientras que el papeleo siguió siendo frustrantemente escaso. Entonces, ¿fue confusión, encubrimiento, o ambas colisionando a la vez? El Área 51 existió, y el gobierno lo negó. Miles de personas vieron luces extrañas, y los funcionarios hicieron como si no hubiera nada allí. En lo profundo de Nevada, Groom Lake albergó vuelos secretos durante la Guerra Fría. Skunkworks de Kelly Johnson probó el U-2 donde los mapas permanecieron en blanco. Los aviones que volaban a gran altitud parecían estrellas, confundiendo a los pilotos y a los habitantes del desierto. Se extendieron rumores de que detrás de vallas vivían extraterrestres, y no de aviones nuevos. Mientras tanto, el A-12 Oxcart pasaba zumbando por encima, más rápido que la mayoría de los misiles. Los trabajadores llegaron en aviones sin identificación desde Las Vegas, y luego desaparecieron. Recién en 2013, los documentos reconocieron claramente el nombre del Área 51. ¿Cuántas historias de ovnis eran en realidad proyectos negros escondidos a la luz del día? 4. El ataque del Golfo de Tonkin, que engrasó la guerra de Vietnam. Una noche en el mar ayudó a iniciar una guerra para millones de personas. En agosto de 1964, el USS Maddox intercambió fuego frente a Vietnam del Norte. 2 días después, aparecieron informes que afirmaron que se había producido otro ataque en el que estaba involucrado Turner Joy. Los fallos del radar y el mal tiempo hicieron que el segundo incidente fuera profundamente turbio. El presidente Lyndon Johnson impulsó rápidamente la resolución Tonkin en el Congreso. Esa votación amplió la acción militar estadounidense, sin una declaración de guerra formal. Estudios posteriores sugirieron que el segundo ataque probablemente nunca ocurrió. Sin embargo, el impulso fue imparable y la guerra en Vietnam se intensificó drásticamente. ¿Qué pasaría si unas cuantas lecturas malas cambiaran todo el rumbo de la historia? 5. Watergate. La Casa Blanca afirmó no estar involucrada. Un pequeño robo derivó en el colapso de una presidencia en cámara lenta.
En 1972, unos hombres irrumpieron en las oficinas demócratas en el complejo Watergate. Dinero en efectivo, equipo de escucha y conexiones extrañas nos llevaron de nuevo a la campaña de Nixon. Altos funcionarios como H.R. Haldeman y John Ehrlichman intentaron controlar los daños. Luego vino el sistema de grabación de la oficina oval, que registraba silenciosamente todo lo que se decía. Los investigadores rastrearon el dinero para silenciar y las presiones sobre el FBI y la CIA. John Dean cambió de opinión y el encubrimiento se convirtió en el crimen central. La Corte Suprema obligó a entregar la cinta y la historia finalmente salió a la luz. ¿Cómo fue que un torpe allanamiento expuso toda una cultura de secretismo? 6. Las afirmaciones sobre armas de destrucción masiva en Irak se venden como inteligencia sólida. Toda una invasión se basó en armas que nunca aparecieron. Después de 2001, la administración Bush se centró duramente en Saddam Hussein. Las autoridades afirmaron que Irak ocultaba reservas químicas y biológicas y ambiciones nucleares. En las Naciones Unidas, Colin Powell presentó diapositivas y afirmaciones dramáticas. Fuentes como Curvaval alimentaron historias que luego se derrumbaron bajo escrutinio. Los inspectores buscaron, abrieron los almacenes, y los grandes alijos siguieron desaparecidos. Después de la caída de Bagdad, los equipos siguieron excavando, pero no encontraron ningún programa activo. La confianza se quebró, y los fallos de inteligencia se convirtieron en una lección global decisiva. ¿Cómo es que las suposiciones aterradoras se convierten en hechos imparables una vez que se repiten lo suficiente? 7. Tuskegee prometió tratamiento y luego dejó a los hombres desinformados. Los hombres acudieron en busca de ayuda, y en cambio, se convirtieron en sujetos de investigación durante décadas. En 1932, funcionarios de salud de EEU comenzaron un estudio en el condado de Macon, Alabama. Reclutaron a parcelos negros con sífilis, prometiéndoles atención y comidas gratuitas. Cuando la penicilina se convirtió en la cura estándar, los participantes todavía no recibían tratamiento. Los médicos rastrearon los síntomas, enviaron recordatorios por correo y mantuvieron en secreto el diagnóstico real. Muchas familias sufrieron, mientras el programa continuó silenciosamente hasta la década de 1970. El denunciante Peter Buxton filtró detalles, obligando a finalizar el estudio. La indignación pública dio lugar a demandas, disculpas y nuevas normas de investigación. ¿Cuánta gente confió en el sistema sin conocer el juego? 8. Los papeles del Pentágono revelan que estamos ganando en Vietnam. De repente la historia oficial parecía una película cuidadosamente editada. El analista Daniel Ellsberg copió documentos secretos de Vietnam de la corporación Rand. En 1971, los entregó a los periódicos, arriesgándose a ir a prisión por publicarlos. Los archivos muestran que los líderes dudaban en privado de la victoria aunque proyectaban confianza. Los presidentes desde Truman hasta Johnson parecieron atrapados por decisiones anteriores. La administración de Nixon intentó detener la publicación, alegando que ello perjudicaba la seguridad nacional. La Corte Suprema permitió la impresión y la filtración se volvió histórica. Ellsberg enfrentó cargos hasta que la mala conducta del gobierno descarriló el proceso. ¿Qué cambia cuando los ciudadanos finalmente ven lo que los líderes dicen en privado? 9. Recopilación masiva de la NSA. No espiamos a los estadounidenses. Los registros telefónicos se acumularon en bases de datos mucho antes de que la mayoría se diera cuenta. Después del 11 de septiembre, la NSA amplió la vigilancia bajo interpretaciones legales secretas. Los programas recopilan metadatos de llamadas, como números y hora, no contenido. Una orden judicial posterior demostró que un importante transportista suministraba grandes cantidades de registros. Los funcionarios tranquilizaron al Congreso y al público mientras los sistemas seguían funcionando. Luego, en 2013, Edward Snowden filtró documentos, dejando al descubierto muchas cosas. De repente, las llamadas cotidianas parecían migas de pan rastreadas por todo el país.
Los tribunales y los legisladores lucharon por los límites, las reformas y la supervisión. Cuando la seguridad es solo una etiqueta para vigilar a todo el mundo en silencio. Día. COINTELPRO, el FBI negó haber atacado a activistas y líderes. Movimientos fracturados desde dentro, sin ver los hilos que los mueven. Desde la década de 1950, el FBI utilizó el programa COINTELPRO contra grupos políticos nacionales. J. Edgar Hoover temía a los comunistas, a los organizadores de derechos civiles y a los activistas contra la guerra. Los agentes colocaron informantes, falsificaron cartas y difundieron rumores para generar caos. Los Panteras Negras fueron golpeados especialmente duro en lugares como Chicago. Un allanamiento a una oficina del FBI expuso documentos que describen el programa. El Congreso investigó, y la oficina prometió reformas y nuevas directrices. Aún así, las tácticas se convirtieron en un modelo de desconfianza a lo largo de generaciones. ¿Cómo se combate la disidencia cuando en secreto se la redefine como amenaza? Once. Irán contra. No hay acuerdo, mientras se intercambian armas por rehenes. Un oleoducto secreto conectaba a Teherán, Washington, y los rebeldes en Nicaragua. En la década de 1980, los rehenes en el Líbano atormentaban diariamente a la administración Reagan. Las autoridades aprobaron la venta de armas a Irán, a pesar de los embargos públicos. El dinero de estas ventas fue desviado a las fuerzas de la Contra. Oliver North, miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional, gestionó partes claves de las operaciones. Cuando un avión se estrelló en Nicaragua, la red oculta comenzó a desenredarse. Siguieron audiencias televisadas, con documentos destruidos y recuerdos faltantes por todas partes. El presidente Reagan admitió sus errores, pero algunos hechos claves siguieron siendo controvertidos durante años. ¿Cómo un atajo encubierto se convierte en un desastre a nivel de gobierno? 2. Operación Paperclip, reclutamiento silencioso de científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Los héroes de la carrera espacial estadounidense llegaron con un pasado que nadie quería que se discutiera. Después de la Segunda Guerra Mundial, los funcionarios estadounidenses compitieron con los soviéticos en busca de conocimientos. La operación Paperclip trajo científicos alemanes, incluido Wernher von Braun, a Estados Unidos. Muchos trabajaron en Fort Bliss y más tarde en Huntsville, Alabama, en cohetes. Se limpiaron archivos, se suavizaron las afiliaciones y se dejaron de lado las cuestiones morales. Estos equipos ayudaron a construir misiles, y luego el Saturno V, para las misiones Apolo. Mientras tanto, los sobrevivientes preguntaron cómo los exnazis lograron un nuevo futuro estadounidense. El programa se mantuvo en gran parte en silencio hasta que los historiadores analizaron la documentación. ¿Podrá el triunfo en el espacio borrar las sombras de dónde vino el conocimiento? Tracy. El vuelo de investigación meteorológica de Lu-2 que quedó atrapado. Un solo derribo destrozó el teatro diplomático ante el mundo. En mayo de 1960, el piloto Francis Gary Powers voló un U-2 sobre la URSS. Los misiles soviéticos impactaron el avión cerca de Sverdlovsk, y Powers sobrevivió a la captura. Washington fue el primero en afirmar que una misión de investigación meteorológica de la NASA se había desviado de su curso. Nikita Khrushchev esperó y luego reveló que el piloto y la cámara espía estaban intactos. Eisenhower parecía acorralado, y la cumbre planeada fracasó casi instantáneamente. Durante el juicio, Powers se convirtió en un símbolo, y más tarde en un intercambio de prisioneros. El incidente demostró que el secretismo a gran altitud nunca fue verdaderamente seguro. ¿Con qué frecuencia fracasa una historia encubierta, porque la otra parte espera? 14. J. Edgar Hoover insistió en que la mafia apenas existía. El crimen organizado se enriqueció mientras el jefe policial miraba hacia otro lado. Durante años, el director del FBI, J. Edgar Hoover, minimizó el problema nacional de la mafia. La policía local persiguió a los jefes de la mafia, pero la atención federal se mantuvo extrañamente limitada. En 1957, la reunión de Apalachin expuso a docenas de mafiosos en un solo lugar.
Incluso entonces, el lenguaje oficial a menudo evitaba admitir la existencia de un sindicato nacional. La presión aumentó después de que Joseph Valachi testificara sobre la Cosa Nostra. Solo entonces los recursos del FBI se orientaron hacia investigaciones importantes sobre crimen organizado. Los críticos aún debaten si Hoover temía un chantaje o simplemente juzgó mal. ¿Por qué negar una red que todos los demás podrían ver funcionando abiertamente? Quince. Operación Northwoods, un plan de bandera falsa seriamente propuesto. Lo más impactante es que llegó a los más altos niveles militares. En 1962, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Lyman Lemnitzer, respaldó las propuestas de la Operación Northwoods. Las ideas imaginarias escenificaron incidentes para justificar el ataque a la Cuba de Fidel Castro. Los planes mencionaban secuestros falsos, evidencia plantada y culpas dirigidas hacia el exterior. No pasó nada porque el presidente John F. Kennedy rechazó las propuestas. Lemnitzer pronto dejó su puesto, pero la documentación permaneció clasificada. Décadas más tarde, los archivos desclasificados sorprendieron a los lectores con sus fríos detalles. Demostró hasta dónde pueden llegar los líderes cuando se sienten frustrados por la política. Si se propuso una vez, ¿qué otros planes nunca vieron la luz? 16. El bombardeo secreto de Camboya, ocultado al Congreso. Las bombas cayeron donde los mapas decían paz, y los registros no decían nada. En 1969 Nixon aprobó los ataques con B-52 dentro de la neutral Camboya. Henry Kissinger ayudó a gestionar los objetivos mientras el secreto dominaba la cadena de mando. Operaciones como Menú utilizaron misiones codificadas y documentación de vuelo falsificada. Incluso algunos funcionarios estadounidenses vieron informes que ocultaban a Camboya detrás de etiquetas de Vietnam. Los pueblos y las fronteras se desdibujaron, y la guerra se extendió a nuevos países. Cuando salieron a la luz los detalles, el Congreso estalló en protestas por su autoridad y por la escalada oculta. Las revelaciones alimentaron la desconfianza y ayudaron a impulsar el debate sobre los poderes de guerra. ¿Cómo se puede supervisar una guerra cuando la documentación es deliberadamente falsa? 17. Los sitios negros de la CIA fueron negados oficialmente durante años. La gente desapareció en lugares que oficialmente no existían. Después de 2001, la CIA construyó lugares de detención secretos fuera de Estados Unidos. Las ubicaciones incluían lugares como Tailandia y Europa del Este, que no figuran en los registros. Sospechosos como Abu Zubaydah fueron trasladados mediante vuelos de entrega entre prisiones. Los abogados escribieron memorandos redefiniendo las reglas, mientras que los funcionarios evitaron admisiones claras. Periodistas e investigadores reconstruirán los números de cola y los patrones de viaje. Finalmente, los gobiernos reconocieron su participación y los tribunales evaluaron las demandas en materia de derechos humanos. Una revisión posterior del Senado describió el programa en un lenguaje sombrío y burocrático. ¿Cómo se puede negar durante tanto tiempo cuando muchos ayudaron a gestionarlo? 18. Los archivos joyas familiares de la CIA ocultos al público. Un expediente interno secreto enumeraba actos que la CIA nunca quiso que se discutieran. En 1973, el director James Schlesinger ordenó a los empleados que denunciaran actividades cuestionables. La recopilación pasó a ser conocida dentro de la agencia como Joyas de la Familia. Incluía vigilancia doméstica, apertura de correo y cooperación con la policía local. Algunas entradas hacían referencia a complots contra líderes extranjeros durante los tensos. Los archivos circularon internamente y luego desaparecieron clasificados durante décadas. En la década de 2000, los lanzamientos revelaron hasta qué punto se extendían los límites. Leerlo parece un libro de reglas escrito después de que ocurrieron los crímenes. ¿Por qué tardó tanto para que el público lo viera? 19. La frase, no al espionaje doméstico ante el Comité de la Iglesia. A los estadounidenses les dijeron que el espionaje se quedaba en el extranjero. Y luego en 1975, el senador Frank Church dirigió audiencias sobre abusos. Testigos describieron vigilancia a activistas, periodistas e incluso miembros del Congreso. Las revelaciones abarcaron la CIA, el FBI, la NSA y unidad. Antes de eso,
Las declaraciones públicas sugerían que el espionaje interno era raro. Tras bastidores, había programas que rastreaban correos, teléfonos y organización. La Iglesia advirtió sobre la tecnología que permite un estado de vigilancia permanente. Luego siguieron reformas, incluidos comités de supervisión y nuevas reglas para... Entonces, ¿quién vigila a los vigilantes cuando los secretos son todo el asunto? 20. Los archivos secretos del FBI sobre las creencias políticas de los estadounidenses. Tus opiniones podrían terminar en una carpeta y luego seguirte durante años. Bajo la dirección de Hoover, el FBI elaboró con la vastos expedientes sobre activistas y figuras públicas. Los agentes grabaron discursos, amistades y reuniones, a veces utilizando información. Los archivos a menudo etiquetaban a las personas como subversivas, y no les aplicaban el debido. Durante el pánico rojo, un rumor podría desencadenar vigilancia y pérdida de empleo. Algunos objetivos descubrieron carpetas solo después de demandas y batallas de desclasificación. El gran volumen mostró con qué facilidad la sospecha se convertía en un registro permanente. Incluso las protestas legales parecían diferentes cuando se las miraba a través de los lentes del... Entonces, ¿qué tan libre es la expresión cuando alguien toma notas en silencio? 21. La carta anónima del FBI que empuja a MLK al suicidio. Un líder de derechos civiles recibió una carta destinada a quebrantarlo. En 1964, el FBI puso en el punto de mira a Martin Luther King. Después de que King recibió el premio Nobel, los funcionarios temían que su influencia estuviera creciendo. Se incluyeron grabaciones de audio obtenidas mediante escuchas telefónicas y monitoreo de... La operación surgió del círculo de Hoover y fue aprobada por altos funcionarios de contrainteligencia. El rey compartió la amenaza con sus aliados y se negó a ser intimidado. Años después, las investigaciones expusieron que la carta era una táctica del FBI. ¿Qué hace el poder cuando decide que un predicador es un enemigo? 22. El golpe de Estado en Guatemala vendido como un levantamiento popular. Un gobierno cayó rápidamente, y la radio lo hizo parecer inevitable. En 1954, el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, se enfrentó a una operación respaldada por la CIA. La CIA apoyó a Carlos Castillo Armas, entrenando fuerzas en países vecinos. La guerra psicológica fue importante. Las transmisiones afirmaban que enormes ejércitos rebeldes estaban avanzando. Los funcionarios estadounidenses lo presentaron como un rechazo voluntario de los guatemaltecos al comunismo. Dentro de la ciudad de Guatemala, el pánico y la confusión empujaron a los líderes militares a cambiar de bando. Arbenz dimitió, y el nuevo régimen revirtió rápidamente las reformas agrarias. Documentos posteriores mostraron la planificación encubierta denominada Operación PBS. ¿Cuánto de un golpe hay de balas, y cuánto de narración? 23. El golpe de Estado en Irán, presentado como una estrategia de los iraníes, para salvarse a sí mismos. Un líder electo fue derrocado y las huellas dactilares quedaron ocultas. Gran Bretaña y la CIA llevaron a cabo la Operación Ajax para restaurar al Shah. Kermit Roosevelt Jr. ayudó a coordinar el dinero, los medios y la movilización callejera. Multitudes pagadas se enfrentaron, los periódicos gritaron, y el caos hizo que el orden. Mossadegh fue arrestado, y el Shah regresó más fuerte que antes. Públicamente, se presentó como un patriotismo espontáneo que corrige una crisis. Décadas después, admisiones y documentos confirmaron la orquestación extranjera detrás de los acontecimientos. ¿Qué pasa cuando la democracia pierde, pero el relato lo llama rescate? 24. Conclusiones del proyecto Libro Azul. No hay nada que ver aquí. Los informes sobre ovnis llegaron en masa, pero la respuesta oficial siguió siendo aburrida. De 1952 a 1969, la Fuerza Aérea ejecutó el proyecto Libro Azul. Los investigadores registraron avistamientos de pilotos, policías y familias comunes de todo el país. El consultor J. Allen Hynek comenzó siendo escéptico, pero luego notó casos desconocidos y persistentes. Aún así, la mayoría de los incidentes fueron etiquetados como estrellas, globos o aeronaves mal identificadas. Posteriormente, un panel universitario recomendó finalizar el proyecto por considerarlo innecesario. El Libro Azul fue cerrado y los funcionarios dijeron que no existía ninguna amenaza a la seguridad nacional. Pero ese cierre solo alimentó la sospecha de que la verdad estaba oculta.
¿Por qué decir que no pasó nada hace que la gente crea que pasó algo? 25, El programa de escuchas telefónicas sin orden judicial de la NSA se mantiene fuera de los registros. Las llamadas privadas se convirtieron en objetivos bajo reglas que pocos ciudadanos vieron. Después de 2001, la NSA lanzó un sistema de vigilancia sin orden judicial que más tarde estuvo vinculado con Stellar Wind. El presidente George W. Bush autorizó el monitoreo sin las tradicionales órdenes judiciales. La cooperación en telecomunicaciones y las salas secretas convirtieron la infraestructura en una fuente de inteligencia. Cuando se filtró el programa, los funcionarios argumentaron que las emergencias exigían rapidez en el proceso. Los legisladores se enteraron de los detalles tarde, a menudo a través de reuniones informativas clasificadas con límites estrictos. Los tribunales y el Congreso lucharon sobre la inmunidad retroactiva y los límites legales. Con el tiempo, las partes se redujeron, se renombraron y se incorporaron a nuevas autoridades. ¿Cómo sobreviven los derechos cuando las excepciones se convierten silenciosamente en la regla cotidiana? 26, Las afirmaciones del gobierno de que no hay datos masivos antes de las filtraciones de Snowden. Las garantías sonaban reconfortantes, hasta que los documentos mostraron una máquina más grande. Antes de 2013, los funcionarios describían la vigilancia como selectiva y cuidadosamente controlada. Luego, los archivos de Snowden revelaron una amplia recopilación de datos que incluía metadatos de teléfonos e Internet. Los programas tenían nombres de código, paneles de control y procedimientos que parecían industriales. Los debates públicos pasaron de preguntarse si existía o no a preguntar hasta dónde llegaba. Algunos funcionarios aclararon la redacción, diciendo que se conservaban los registros, pero no que se leían realmente. Esa distinción parecía una nimiedad para las personas que veían sus datos recopilados. Se implementaron reformas, pero la confianza entre los partidos y los aliados siguió dañada. Cuando los líderes analizan el lenguaje, te están informando o eludiendo. 27, El eufemismo del interrogatorio mejorado que ocultaba la tortura. Una frase más suave ayudó a que los métodos duros pasaran desapercibidos para la imaginación del público. Después del 11 de septiembre, la CIA creó programas de interrogatorio bajo dictámenes jurídicos secretos. Abogados como John Yoo y Jay Bybee escribieron memorandos limitando las definiciones. Se ocultaron sitios en el extranjero, y los detenidos fueron trasladados mediante vuelos de entrega. Los funcionarios argumentaron que evitaba ataques, mientras que los críticos lo calificaron de crueldad ilegal. Investigaciones posteriores descubrieron que muchas afirmaciones eran exageradas o carecían de fundamento. El término permaneció, enmascarando la realidad como si se envolviera un alambre de púas en una cinta. ¿Qué más se vuelve aceptable cuando el lenguaje lo hace sonar suave? 28, Los daños de la gente naranja se minimizaron, mientras los veteranos luchaban por recibir atención médica. Años después de Vietnam, la enfermedad siguió a los soldados a casa como una sombra. Durante la operación Ranch Hand, aviones estadounidenses rociaron agente naranja sobre las selvas. El herbicida contenía dioxina, un subproducto tóxico vinculado a enfermedades graves. Al principio los funcionarios minimizaron los riesgos a largo plazo y destacaron los beneficios a corto plazo. Los veteranos informaron sobre cánceres y neuropatía, mientras que las familias temían defectos de nacimiento. Las demandas y los estudios se acumularon, pero el reconocimiento avanzó dolorosamente lento. El VA amplió gradualmente las condiciones cubiertas a medida que la evidencia se hizo más difícil de ignorar. Los civiles vietnamitas también sufrieron, lo que hizo que las consecuencias fueran internacionales y complicadas. ¿Cómo se mide el daño cuando éste se desarrolla silenciosamente durante décadas? 29, La historia de Pat Tillman que se desentraña después de las investigaciones. La muerte de un héroe nacional se convirtió en una historia pensada primero para la televisión. En 2004, el jugador de la NFL Pat Tillman sirvió con los Rangers del ejército en Afganistán. Los informes iniciales afirmaron que murió luchando contra fuerzas enemigas durante un tiroteo. Dentro de la unidad,
la evidencia apuntaba a fuego amigo y confusión. Los comandantes aprobaron una narrativa heroica antes de que se completara la investigación. Los familiares presionaron mucho, exigiendo plazos, testigos y la documentación real. Luego siguieron audiencias en el Congreso, en las que se expusieron equipos quemados e información ocultada. Al final, el ejército reconoció el fuego amigo, y la historia encubierta se derrumbó. ¿Por qué las instituciones protegen una imagen incluso frente a una familia en duelo? 30. Las pruebas biológicas secretas del ejército sobre comunidades estadounidenses. Algunos estadounidenses estuvieron expuestos a microbios sin jamás dar su consentimiento. En 1950, la Marina roció bacterias cerca de San Francisco durante la Operación Sea Spray. Los científicos utilizaron Serratia marcescens, pensando que era inofensiva en ese momento. Los residentes notaron una niebla extraña, mientras que los hospitales informaron más tarde infecciones inusuales. En 1966, el ejército probó la dispersión en el metro de la ciudad de Nueva York. Las bombillas liberaron vasillos Globigee y rastrearon cómo las partículas se movían bajo tierra. La mayoría de los detalles permanecieron clasificados hasta que demandas y audiencias los sacaron a la luz. Los experimentos demostraron que los temores de la Guerra Fría podían prevalecer sobre la ética de la salud pública. Si eso ocurrió entonces, ¿cómo lo sabría alguien hoy? 31. Operación SAD. Pruebas de exposición química ocultas a los marineros. Los marineros entrenados para la guerra, y luego se convirtieron en sujetos de pruebas sin previo aviso. En la década de 1960, el Departamento de Defensa ejecutó la Operación SAD bajo el paraguas del Proyecto 112. Los barcos en el Pacífico liberaron simuladores y, a veces, agentes químicos reales. A las tripulaciones se les dijo que se trataba de un entrenamiento de rutina, no de una medición de exposición. Años después, los veteranos denunciaron enfermedades y exigieron registros de lo sucedido. Muchos documentos estaban desaparecidos, dispersos o seguían clasificados desde hacía décadas. Finalmente, el Pentágono reconoció las pruebas y el BUA comenzó a realizar esfuerzos de divulgación. Las familias se enteraron tarde, porque los compañeros de barco seguían comparando los síntomas después del servicio. ¿Cómo se demuestra la exposición cuando el gobierno controla el papeleo? 32. Proyecto 112. Las pruebas químicas de la Guerra Fría se mantuvieron clasificadas. Un programa de pruebas secreto que se extendió por océanos, desiertos y laboratorios. El Proyecto 112 comenzó a principios de la década de 1960 bajo el Pentágono. El Centro de Pruebas de CERET coordinó ensayos con agentes químicos y biológicos. En algunas pruebas se utilizaron agentes nerviosos como el sarín o el VX, y en otras, simuladores. Los experimentos se realizaron en tierra y en el mar, incluso en Hawái y en sitios remotos. Los miembros del servicio a menudo no tenían una idea clara de que estaban siendo examinados. El programa permaneció oculto hasta que la desclasificación y la presión de los veteranos obligaron a obtener respuestas. Incluso entonces, las listas de unidades afectadas cambiaron a medida que se buscaban en los archivos. ¿Cuántos experimentos desaparecen cuando el secreto se considera la configuración predeterminada? 33. El gobierno minimizó los riesgos de radiación de las pruebas atómicas. Las familias que viven a sotavento bebieron leche y jugaron al aire libre, confiando en las garantías oficiales. En la década de 1950, las pruebas en el sitio de pruebas de Nevada enviaron radiación radiactiva hacia el este. La Comisión de Energía Atómica promovió la seguridad mientras las nubes se cernían sobre las ciudades. Los científicos rastrearon el yodo y el estroncio, pero el mensaje se mantuvo tranquilo y optimista. Algunos funcionarios argumentaron que las dosis eran bajas, incluso cuando las preocupaciones seguían creciendo. Años más tarde, quienes vivían a favor del viento describieron cánceres y exigieron reconocimiento y compensación. Los documentos mostraron que los debates sobre riesgos existían internamente, pero rara vez llegaban al público. La radiación era invisible, lo que hacía que la negación pareciera fácil y la rendición de cuentas lenta.
¿Qué significa seguridad cuando no puedes ver lo que te golpea?